Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. La nieve caída en las últimas horas y la que va a caer a cotas por debajo de los 800 metros complica en estos momentos la circulación por carretera en Asturias, en los puertos de montaña. En estos momentos está cerrado el puerto de Pajares a camiones y a vehículos pesados. Tan solo pueden circular turismos con cadenas. Además, está cerrado el puerto del Conio. Hay también otros puertos de montaña en el suroccidente de Asturias, en la red secundaria, en los que solo se puede circular con cadenas. Son el puerto del Palo, el de las Mujeres Muertas, el de San Isidro y el puerto de Tarna. Tampoco se puede circular si no es con cadenas en Leitariegos, en el puerto de Cerredo, en el Alto del Campillo y en el puerto de Valdeprado. En Grandas de Salime se necesitan cadenas para transitar por el Alto del Acebo y en Ibias, en el Alto de Tormaleo. También están afectados el puerto de Somiedo, el de San Lorenzo y el de Ventana. En todos estos, recuerden, hay que circular con suma precaución y usando siempre cadenas. Y más asuntos, porque estamos pendientes, seguimos a la espera de conocer el contenido de la sentencia con la que el Supremo condena al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. Álvaro García Ortiz tendrá que pagar 7.200 euros de multa y 10.000 de indemnización a Alberto González Amador. Al ser un fallo adelantado, no se sabe todavía si se le condena por la presunta filtración del correo del abogado de la pareja de Ayuso, en el que reconocía haber cometido 2 delitos fiscales, o si bien es por la nota de prensa en la que se detalló ese mail y cuya autoría siempre asumió el fiscal. El Gobierno, dice el ministro de Justicia, Félix Bolaños, respeta la sentencia pero no la comparte. El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. La decisión, que ha sido adoptada por mayoría, contará con el voto particular de 2 magistradas del sector progresista del Supremo. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a hablar de operación política contra su formación y pide la dimisión del presidente del Gobierno. Se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo. Con un mínimo de decencia, tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del Gobierno. Con esta portada arrancamos la primera edición de Asturias Hoy de este 21 de noviembre de 2025. Lo hacemos con Paula Rodríguez, con Ángeles García, labores de redacción y locución, con Elia Rivero, quien les habla, y con Simón Rupérez en la parte técnica. Arrancamos ya el informativo con estos titulares. Asturias Hoy. Educación retira de su propuesta la condición de que las educadoras de 0 a 3 puedan disfrutar de sus días libres en jornadas no lectivas. Esta es la última oferta que ha lanzado Evaledo para intentar que Comisiones Obreras se sume a un acuerdo que ya han suscrito el resto de sindicatos que habían convocado desde el principio esa huelga, UGT, CESIF y USIPA. Comisiones Obreras es el único sindicato que mantuvo ayer esos paros y prevé otra jornada de huelga para el día 27. El sindicato habla de seguimiento masivo. Tania Alonso, delegada sindical de las escuelinas. Tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos, y pasa por un calendario escolar como el resto de etapas, pasa por un grupo B reconocido por nuestra titulación, pasa por una carrera profesional que tenemos de sobra demostrada. Y los propietarios de viviendas interesados en participar en el programa Alquilamoste podrán inscribirse a partir de hoy. Con esta iniciativa, el Principado quiere poner en el mercado vivienda vacía para facilitar el acceso al alquiler a familias con ingresos medios de entre 16.800 y 63.000 euros al año. Vivienda estima incorporar al programa de manera inicial 150 pisos. El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, resalta que el programa tiene ventajas no solo para los inquilinos, sino también para los propietarios. Hay un seguro y también hay hasta un IBI que se hace cargo la otra parte, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene muchas ventajas. Además, también la Ley de Vivienda Estatal recoge rebajas en el IRPF, ¿no?
Y 19 de los 21 miembros de la Brigada de Salvamento Minero piden dejar su puesto y volver a la función original. Acusan a UNOSA y a la SEPI de poner palos en las ruedas al funcionamiento de esta brigada. Aseguran que la plantilla es insuficiente y que se les deben 9.000 horas extra. Recuerdan que al tratarse de un servicio de salvamento, estas horas extra las tienen que realizar de manera obligatoria. Dicen sentirse desamparados. Uno de ellos es Oliver Suárez Pérez, mando intermedio de la Brigada de Salvamento. No veíamos otra manera de hacer un poco de presión que verdaderamente pues surgiera un poco de efecto y se nos escuchara. Ahí hay una fecha límite en la que tiene que tener respuesta o para bien o para mal. Y el personal de las residencias privadas exige mejorar sus condiciones laborales y salariales. Piden que se actualice el convenio y una reducción de la jornada. También bajar la ratio de residentes por alquiler, el reconocimiento de la categoría profesional, un calendario laboral previsible y zonas de descanso adecuadas para el personal. También la implantación de un plus de peligrosidad. Rubén González de UGT pide un convenio similar al del ERA. No podemos seguir permitiendo que las trabajadoras de las residencias privadas sean trabajadoras de cuarta categoría, sean trabajadoras que en un año trabajan un mes más que sus compañeras que trabajan en residencias públicas. El tráfico. Bueno, y a estas horas decíamos que era complicada la circulación en estos momentos. Queremos conocer el detalle de la mano de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Arrancamos la jornada de viernes y mañana complicada. 7 carreteras afectadas por ese temporal de nieve, siendo una de ellas principal, la AP66 ya en el Reindú, quedando totalmente transitable pero con precaución. Además de otras 6, siendo obligatorio el uso de cadenas, siendo estas el puerto de Pajares, también puerto San Isidro, la zona de Itarna, puerto de Leitariegos, al igual que el puerto de Somiedo y también el puerto de Ventana, por lo que les pedimos especial precaución en estos puntos y vías. Ya al margen de estas incidencias en cuanto a tráfico se refiere, a esta hora de la mañana van a encontrar ligeras complicaciones en la AS1 ya en la zona de Lada en dirección a Pola de Siero, al igual que se complica también la A66 en Oñoniego sentido Oviedo y también tráfico en aumento ya de entrada precisamente a Oviedo capital por esa carretera habitual como es la AS2 ya en Vitoria y Villamejor. Gracias, DGT. Vamos ahora a conectar con las principales ciudades de Asturias para conocer cómo amanecen por allí. Empezamos en Oviedo, Policía Local. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal por allí hasta ahora? Tráfico fluido y sin retenciones, a excepción de la entrada a Plaza de Castilla, que empieza a haber retenciones. Gracias, Oviedo. Vamos ahora hasta Gijón, Policía Local. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? Pues en Gijón de momento tráfico fluido y ninguna incidencia reseñable. Gracias, Gijón. Terminamos recorrido en Avilés, Policía Local. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué podéis contarnos? Pues en Avilés el tráfico es fluido, sin retenciones, no hay ninguna incidencia. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión de viernes que nos acerca Cecilia Crespo. ¿Qué tal? Buenos días, Cecilia. Buenos días, Elia. Otro día de invierno con temperaturas frías que acompañan a unas precipitaciones que ya han estado presentes durante la madrugada. Las precipitaciones tenderán a ir remitiendo de cara a la tarde. Hemos seguido con aviso naranja la cordillera por acumulaciones de nieve por encima de los 900 metros. En este momento y hasta las 12 del mediodía el aviso es de nivel amarillo. Se podrían recoger hasta 10 centímetros en 24 horas. La cota de nieve irá subiendo hasta los 1000 metros. El viento soplará del norte con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Será más intenso, además, en la costa. Asturias al día. A partir de las 9 de la mañana, Asturias al día, con Nacio Varillas, como cada viernes, desde la Junta General. ¿Qué tal, compañero? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días, como bien dices, desde el Parlamento asturiano, porque hoy tenemos tertulia política con representante del Grupo Parlamentario Socialista, Popular, de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, del Grupo Mixto, Covadonga Tomé y Adrián Pumares. Hoy el Grupo Parlamentario Vox ha excusado su presencia. Hablamos de los escuelines a escolías, en especial de los problemas laborales que conlleva la integración de la etapa de 0 a 3 años en la red de la enseñanza general de Asturias.
Asturias. Ya sabes que ayer había una nueva jornada de huelga, en este caso convocada en solitario por comisiones obreras y también una manifestación. En la segunda parte de nuestro Asturias al Día de este viernes seguiremos en la Junta General del Principado, en este caso con el diputado socialista Ricardo Fernández. Vamos a hablar de la redacción de la propuesta de presupuestos autonómicos para el año que viene, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera de esa semana y después de que el Pleno de la Junta General del Principado haya aprobado la reforma fiscal, también de la negociación de las cuentas con la oposición, de la trascendencia de la aprobación, también aquí en el Parlamento asturiano, de la Ley Simplifica o de las nuevas comparecencias, hoy a las 10 hay otra, ante la Comisión de Investigación del accidente de Zarreu. Y cerraremos la tercera parte de Asturias hoy, Asturias al Día de este viernes, para acabar ya también la semana, con música, con Kinkis Gruñones, grupo de la Cuenca del Nalón, que estrena hoy a las 8 de la tarde en el Cine Flegueroso de Sama el videoclip y el cortometraje sobre su canción Apocalipsis. Una obra con presupuesto cero, pero con gran trabajo detrás durante casi un año, más de 100 participantes entre actores y producción, 50 pilotos con sus motos o 4 jinetes con sus caballos. Vamos a hablar con Kilo Zapico, el guitarrista Elia de Kinkis Gruñones. Gracias, Nacio. Quedamos pendientes de todos esos contenidos. Gracias y hasta el lunes. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, y lo comentábamos en la apertura, la nieve caída en las últimas horas y la que va a caer durante todo el día complica la circulación en Asturias en los puertos de montaña. Hasta ahora está cerrado el puerto de Pajares a camiones y vehículos pesados. Tan solo pueden transitar turismos con cadenas. Además, está cerrado el puerto del Conio en Cangas del Narcea. La nieve, como decimos, caída en las últimas horas complica la circulación por la red secundaria de carreteras por los puertos de montaña asturianos y se requiere cadenas para circular por el puerto del Palo y el Pozo de las Mujeres Muertas en el concejo de Allande. También requiere cadenas el puerto de San Isidro en Aller y el puerto de Tarna en Caso. El suroccidente asturiano también está a esta hora muy afectado por la nieve. Se requieren cadenas para circular por el puerto de Leitariegos en Cangas del Narcea. En Degaña la circulación es complicada en 3 puertos, en el puerto de Cerredo, en el Alto del Campillo y en el puerto de Valdegrande. También es necesario en esos puertos el uso de cadenas para transitar por ellos. En Grandas de Salime se necesitan cadenas en el Alto del Acebo, en Nibies, en el Alto de Tormaleo y también están afectados el puerto de Somiedo, el de San Lorenzo y el puerto de Ventana en Teberga. Máxima precaución si van a circular por esas carreteras, por esos puertos de montaña de la red secundaria. Consulten la información que les ofrece la DGT y el 112 antes de viajar, antes de coger el coche. Sí, quedamos con esa recomendación, con esa llamada a la prudencia y vamos ya con más asuntos que les avanzamos en la apertura, y es que 19 de los 21 miembros de la Brigada de Salvamento Minero han pedido dejar este servicio voluntario y volver a sus puestos originales. Acusan a UNOSA y a la SEPI de poner palos en las ruedas al funcionamiento de esta brigada. Aseguran que la plantilla es insuficiente y que les deben 9.000 horas extra. Es una crónica de Ángeles García. Los brigadistas de UNOSA se sienten desamparados por la empresa. A la falta de personal suman también esa protesta por 9.000 horas extraordinarias que, según ellos, les deben. Recuerdan que al tratarse de un servicio de salvamento, estas horas extras las tienen que realizar de manera obligatoria. Con su decisión de abandonar la brigada, quieren hacerse oír. Uno de ellos es Oliver Suárez Pérez, es mando intermedio de la Brigada de Salvamento. No veíamos otra manera de hacer un poco de presión que verdaderamente pues surgiera un poco de efecto y se nos escuchara. Ahí hay una fecha límite en la que tiene que tener respuesta, o para bien o para mal. En un comunicado, UNOSA deja clara su postura. Considera este servicio como fundamental, reconociendo su papel histórico como el que lleva a cabo en temas de protección del personal. Dicen estar trabajando ya para solucionar todos esos problemas, pero los sindicatos no lo ven de la misma manera. Andrés Ballinas, presidente del Comité Intercentros de UNOSA, Adrián Miguel Pérez, secretario general de la sección sindical de comisiones obreras. Posiblemente pase a la historia esta dirección y a la cabeza del presidente por ser la dirección que acabó con una
brigada de salvamento minero histórica y altamente reconocida tanto en el ámbito regional como en el ámbito nacional. Ojalá los problemas de UNOSA se solucionaran todos de una manera tan fácil, que venir aquí, hablar con los trabajadores y, como siempre se hizo, mirar cada uno cuántas horas extraordinarias tiene generadas, quién quiere descansar y que no las tiene que cobrar. Bueno, y a las 10 de la mañana habrá una nueva sesión de la Comisión Parlamentaria de Investigación del accidente de la mina de Zarreu, en el que en marzo de este año fallecieron 5 trabajadores. Hoy comparece Pablo Luis Álvarez Cabrero, exdirector general de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Principado. Ayer por la tarde comparecía el guardamayor del suroccidente, José Sevillano. A preguntas del diputado de Vox, Gonzalo Centeno, admitió que la Administración no les dio respuesta sobre las actas que el guarda de la zona de Degoña levantó, denunciando que en las proximidades de la mina había maquinaria pesada que hacía suponer que se estaba extrayendo carbón de la explotación. Estamos hablando de que ve compresores, de que toma testimonio a un obrero que dice que están haciendo preparaciones o limpieza para luego extraer carbón. ¿Se ha encontrado usted con que nadie le dice a usted como guarda mayor a dónde ha ido la denuncia de su subordinado y qué resultados ha tenido? No me lo dice. ¿No se lo dice? No. Ni falta que hacer. O no me lo dijeron. No me lo dijeron. No. O no se lo dijeron. Nosotros tramitemos eso, el expediente, el acta, siguió para adelante y no nos comunicaron a dónde fue ni... Vale. Y los propietarios y propietarias de viviendas interesados en participar en el programa Alquilamoste podrán inscribirse a partir de hoy. Con esta iniciativa, el Gobierno autonómico quiere poner en el mercado viviendas vacías para facilitar el acceso al alquiler a familias con ingresos medios que no superen los 63.000 euros al año. Vivienda estima incorporar al programa de manera inicial 150 pisos, la mayoría 120 en Oviedo, Gijón, Avilés, Siero y concejos del entorno metropolitano. Para las cuencas se reservan 27 viviendas, mientras que concejos rurales en riesgo de despoblación como Cangas del Narcea, Tineo o Belmonte tendrán un cupo de 3 viviendas. El consejero de Vivienda, precisamente Ovidio Zapico, resalta que el programa tiene ventajas no solo para los inquilinos, sino también, dice el consejero, para los propietarios. Animar, por supuesto, a todos los propietarios que hay en Asturias a que pongan este programa a disposición, porque el programa yo creo que les garantiza, en primer lugar, el cobro mensual, en segundo lugar, el mantenimiento del programa, hay un seguro y también hay hasta un IBI que se hace cargo la otra parte, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene muchas ventajas. Además, también la Ley de Vivienda Estatal recoge rebajas en el IRPF. RPA. Asturias Hoy, primera edición. Y entramos ya en el terreno educativo porque la Consejería ha retirado de su propuesta la condición de que las educadoras de los centros de 0 a 3 solo puedan disfrutar de sus días libres en jornadas no lectivas. Esta es la última oferta que ha lanzado Eva Ledo, la consejera, para intentar que Comisiones Obreras se sume a un acuerdo que ya han ratificado el resto de sindicatos que habían convocado la huelga desde el principio, que son UGT, CESIF y USIPA. Comisiones Obreras es el único sindicato que mantuvo ayer la huelga y prevé otra jornada de paros para el día 27. El sindicato habla de seguimiento masivo de prácticamente el 100% de la plantilla. Tania Alonso, delegada sindical de las escuelinas, exige que el calendario lectivo de 0 a 3 sea similar al de otras etapas educativas y pide también el desarrollo de la carrera profesional. Ha vuelto a ser un éxito, con un seguimiento en Oviedo de casi el 100%, con un seguimiento en las escuelas infantiles autonómicas del casi el 100% en casi todas, con un seguimiento de Langreo del 90%, con un seguimiento de Gijón del 80%. Somos el primer ciclo de la etapa de educación infantil y como tal tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos, y pasa por un calendario escolar como el resto de etapas, pasa por un grupo B reconocido por nuestra titulación, pasa por una carrera profesional que tenemos de sobra demostrada. Y AMPE acaba de presentar su informe del defensor del profesorado del curso 24-25. Revela el sindicato que las agresiones a los docentes están descendiendo. Atendieron el año pasado 54 denuncias de docentes que habían sufrido agresiones o acoso por parte de alumnos o sus familias. Ese informe de AMPE revela que el 17% de los docentes reconocen tener dificultades para impartir clase. Nos da más detalles sobre ese informe Montserrat Fernández, coordinadora del defensor del sindicato.
Como siempre se dan agresiones físicas, agresiones verbales, tenemos pintadas en el suelo, bueno, pues siempre hay un poco de acoso por parte de las familias que, bueno, pues mandan correos a horas intempestivas y entonces, bueno, pues eso hay que tratar de educar también a las familias, ¿no? Lo que queremos es que la administración que nos ayude con este problema, ¿no? Que sobre todo que muestre apoyo jurídico, ¿no? Que muchas veces los docentes acuden a nuestro sindicato precisamente porque la administración no les presta esa asesoría jurídica y también, bueno, pues un poco de asesoría psicológica, ¿no? Porque el docente realmente lo que quiere es ayuda, quiere que le escuchen. Y la jornada Alianzas frente a la segregación escolar en el Colegio Público Virgen de las Mareas en Avilés se centró ayer en tratar de establecer herramientas para evitar los llamados colegios gueto. Este centro lucha por erradicar la segregación educativa, pero lamentan desde la dirección que este curso escolar no estén logrando esta meta. En su etapa infantil se ha reducido el número de matrículas de 32 a 21. Este Colegio Público Virgen de las Mareas trabaja en primera persona contra la segregación. Con un alumnado mayoritariamente de etnia gitana, el reto pasaba este curso por aumentar el número de matrículas y hacerlas más diversas, pero no se ha logrado. José Ramón Núñez, director del Colegio Público Virgen de las Mareas de Avilés, y Fernando Macías, profesor universitario e investigador. Ha habido un bajón importante de la matrícula y ahora mismo poder decir que tenemos una matrícula de alumnado muy homogénea. Quiero decir que prácticamente el 100% del alumnado pertenece al alumnado gitano. Yo creo que un colegio así, en las condiciones en las que se encuentra ahora mismo, con la matrícula que tiene ahora mismo y con la calidad o la oportunidad que se le puede dar a los chicos y a las chicas, no puede existir. Es un gueto, es una escuela segregada. Ahora, privar de una educación pública a esos niños y niñas tampoco. Entonces tenemos que encontrar cuál es la solución. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y el personal de las residencias privadas, lo avanzábamos en titulares, pide un convenio que mejore sus condiciones laborales y salariales. Se han vuelto a concentrar frente a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en Oviedo para decir basta ya a la precariedad laboral. La plantilla del sector privado de los geriátricos asturianos piden que se actualice el convenio con el fin de que aumenten los salarios y se reflejen mejoras en las condiciones laborales. Entre sus reivindicaciones está la reducción de la jornada anual, una menor ratio de residentes por auxiliar, el reconocimiento de la categoría profesional, un calendario laboral previsible y zonas de descanso adecuadas para el personal. También pide la implantación del plus de peligrosidad. Rubén González, responsable de la Secretaría de Dependencia e Intervención Social de UGT, pide además un convenio semejante al de las trabajadoras del ERA para dignificar, dice, el sector. No podemos seguir permitiendo que las trabajadoras de las residencias privadas sean trabajadoras de cuarta categoría, sean trabajadoras que en un año trabajan un mes más que sus compañeras que trabajan en residencias públicas, con unas ratios que impiden dar el cuidado que se merecen las personas residentes. Un cuidado que sí tienen en la red pública, pero que en la red privada tiene unas ratios que en 2025 son peores que en 2010. Y Comisiones Obreras organiza esta mañana la jornada Violencia Económica sobre las Mujeres en la Casa de Encuentro de las Mujeres en Gijón. En estas jornadas participa la magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Asturias, Paz Fernández Rivera, y la economista especializada en políticas de género, Carmen Castro. La Ley de Violencia de Género es un mecanismo de protección hacia las mujeres que nace en 2004. Desde entonces se han ido incorporando conceptos que amplían y reconocen otros tipos de violencia dentro del mismo epígrafe. Actualmente se trabaja en la incorporación de lo que se denomina violencia económica, es decir, un tipo de maltrato que se manifiesta al controlar o registrar deliberadamente los recursos económicos de una persona, afectando a su autonomía y perpetuando su dependencia. Precisamente la magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Asturias, Paz Fernández Rivera, explica cómo ha comenzado a introducirse, a tenerse en cuenta la violencia económica en España. Las mujeres se daban cuenta que tenían una cuenta de supervivencia, pero el resto no sabían que existía. Hay muchos supuestos también de lo que es el control del agresor financiero de las cuentas. Es decir, tú firma aquí y de repente pues tienes comprometida la sociedad de gananciales, o ser testaferra en una sociedad en la que se compromete el patrimonio. ¿Qué voy a explicar en la jornada? El comportamiento de los tribunales antes de la transposición de esta directiva 2024 que dice, oye, la violencia económica, la vicaria y la digital hay que integrarlas. Y cómo interpretan en este último año los tribunales esta transposición.
Esta experta también habla de la necesidad de abordar este tipo de violencia de manera integral e interseccional. Transversalizar y ser, en cierto modo, la violencia económica tenía que ser una materia interdisciplinar para poder recoger lo que es el verdadero espíritu de protección hacia las mujeres por ese tipo de violencia que sufren. Y ayer jueves se cumplían 50 años, 5 décadas del anuncio de la muerte de Francisco Franco. Para conmemorar la efeméride se programaron varios actos de reparación a lo largo del país. Aquí en Asturias tuvo lugar en el Pozo Sotón con la presencia del ministro de Memoria Democrática. Nos da más detalles Ángeles García. Uno de ellos se celebró aquí en Asturias, en el Pozo Sotón, una jornada en la que se homenajeó a 70 víctimas asturianas republicanas de la Guerra Civil y del franquismo. Un acto de recuerdo a aquellos que perdieron la vida en su lucha por la libertad, tal y como señalaron Adriana Lastra, delegada del Gobierno, y Adrián Barbón, presidente del Principado. Hoy, 20 de noviembre, cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador, no lo hacemos desde el rencor, sino desde la responsabilidad, desde esa convicción democrática que sabe que un país solo avanza cuando es capaz de mirar de frente su historia. Virgilio López, fusilado entre los muros del cementerio El Salvador en Oviedo. Dolores Carpintero, condenada a 30 años de prisión. José Fernandín, alcalde de Castrillón, fusilado en 1938 en Gijón. Uno a uno se fueron leyendo los nombres de aquellos hombres y mujeres que padecieron la persecución y la condena por razones políticas o ideológicas. Un acto en el que se quiso reconocer el daño causado y hacer justicia. No se lo quiso perder el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Ustedes, el abuelo de la mina, como escribió Víctor Manuel y Cantó, horadaron la férrea estructura del franquismo con sus huelgas y sus manifestaciones. Ejemplo e inspiración para todas aquellas personas y organizaciones que plantaron cara al totalitarismo. Bueno, y cuando son casi las 8:27 de la mañana hablamos de otros asuntos, porque Xega presenta hoy en la Benéfica en Piloña la guía para profesorado Diversidad LGTBIAQ+, y buenos tratos en las aulas, herramientas educativas para personal docente. Entre otras cosas, insiste en la importancia de prevenir el acoso escolar y en la necesidad de crear entornos educativos seguros, Iván, y concienciados con la diversidad. Iván Gómez es el autor de la guía, historiador, doctor en género, y nos acompaña hoy en Asturias Hoy para hablar de esta guía. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué ofrece? ¿Qué contenidos incluye esta guía que presentáis hoy en Piloña? Pues la verdad es que yo creo que es una guía muy ambiciosa en cuanto a los contenidos, porque son 200 páginas y tiene partes un poco más reflexivas para que el profesorado lea en su casita tranquilamente, y tiene 34 propuestas de aula que son dinámicas, con materiales, etcétera, para que se trabaje desde infantil hasta mayores de 16 años, diferentes temas desde masculinidad, prevención del acoso escolar, la vivencia del silencio del armario dentro de las aulas, temas como la prevención de la violencia de género, incluso también están a lo largo de todo el texto. Esto nace de una necesidad detectada, de una necesidad que los propios docentes os trasladan. ¿Realmente ellos no tienen herramientas para afrontar estas situaciones? Totalmente. De hecho, como en SEGA trabajamos en el programa Ni ogros ni princesas, entramos en muchas aulas todos los cursos, y si me pagaran €1 por todas las veces que me han dicho necesitamos un material que nos sirva para poder llevar todo esto al aula, bueno, sería millonario probablemente. Y creo que precisamente por esa necesidad de tener un material que condense información clara, que no se ande por las ramas, que no sea un ensayo académico sesudísimo, que sea imposible de leer y que sea algo accesible, yo creo que es el punto fuerte de este material. En este caso vosotros hacéis esta guía, pero entiendo que también tiene que ser la administración la que dote de herramientas a los docentes para poder afrontar, detectar y alertar sobre estas situaciones de acoso. Totalmente. Quiero decir, al final esto es un material que sirve para formar al profesorado, ¿no? Hay que decir que el material está subvencionado por el Principado, que eso es una cosa que está muy bien que subvencione este tipo de materiales, pero es cierto que esto requiere también protocolos específicos profundos que no existen en Asturias, una ley integral LGTBI que tiene que ser aprobada para dotar de un carácter integral el abordaje de la vulnerabilidad del colectivo LGTB.
Bueno, parece que está próxima la aprobación aquí en el seno de la Administración Autonómica, esa aprobación de la ley. Otro de los objetivos que os marcáis con la guía es dar herramientas para crear entornos seguros y concienciados con la diversidad. Es una pregunta amplia, es una pregunta muy diversa, pero ¿cómo? ¿Cómo realmente podemos crear esos entornos concienciados? Sí. Pues lo primero necesitamos formación para conocer cómo se viven las experiencias LGTB dentro del aula, que no son las mismas que cuando somos adultos, ¿no? Dentro del aula hay unas dinámicas de poder específicas, necesitamos sensibilizar y muchas veces a la contra del discurso mediático, que está siendo como que somos el enemigo público a abatir, que queremos colonizar las mentes de la gente joven y lo que queremos simplemente es que sean mejores personas en tanto que están más abiertos y abiertas a entender que la gente es diversa, ¿no? Precisamente, Iván, te iba a preguntar por eso, por cómo combatir el ruido y la desinformación. Todos esos bulos, todas ese afán de señalar, de demonizar, cómo combatirlo, aparte de, aprovechando la difusión de los medios de comunicación y restando un poco importancia y peso a las redes sociales, que muchas veces son el foco de la desinformación. Y del estigma. Haría falta un trabajo en equipo, profesorado, familias, que es un papel muy importante, medios de comunicación concienciados con no movilizar los bulos, que en muchas ocasiones, ¿no? Incluso ya nos podríamos ir a otros niveles de control de las aplicaciones móviles, ¿no? De qué contenidos se difunden, por qué tienen más éxito los contenidos de odio que los contenidos que difunden la diversidad, ¿no? Es un trabajo en equipo, pero tenemos que hacerlo porque lo cierto es que sabemos que la crispación en las aulas aumenta considerablemente cada año y eso al final deriva en una crispación social también y eso no viene bien a la democracia, la polarización. Es un poco un arma de doble filo, o sea, es decir, la crispación social se traslada al aula, la del aula se traslada afuera. Realmente es algo que se retroalimenta. La guía también recoge experiencias y vivencias. Sí. ¿Qué tipo de testimonios habéis podido recopilar, Iván? Hay testimonio de familias que pertenecen a SEGA y que han compartido pues algunas recomendaciones para el profesorado, para que ese diálogo lo haya, y después pues los años que llevo yo dando talleres, pues están metidos ahí, encapsulados en distintas anécdotas, preguntas que nos hace el alumnado. Todo el rato el contenido más reflexivo se baja a preguntas directas que nos hace el alumnado, ¿no? Oye, ¿qué es esto? No entiendo qué es ser bisexual, no entiendo qué es no sé qué. Para que haya una comprensión directa cuando tú te pones a leer la guía de que estás dentro de un aula, ¿no? De que estás escuchando esas preguntas, a veces con más bondad que otras, ¿no? A veces son más duras, más hirientes incluso, ¿no? En las formaciones lo vemos, pero la idea es que todo eso sirva para que el profesorado encuentre vías con las que poder ir resistiendo muchas veces, pero también ofreciendo esperanza. No es todo violencia, ¿no? También somos felices, las personas del LGTB, que a veces se nos olvida decirlo. No todo es violencia, no todo es negativo, y está muy guay ser como somos. Sí. ¿Cómo adaptar los contenidos en función de las etapas educativas? Porque entiendo que los docentes os piden herramientas, pero no son las mismas las que va a aplicar un profesor de primaria que un profesor que esté ya metido en un aula de bachillerato. Totalmente. Esto preocupa un montón, un montón. Siempre nos dicen cuando entramos a primero de la ESO, son muy jóvenes para hablar de diversidad. Y yo, hombre, para hablar de buenos tratos no son jóvenes. No les vamos a hablar de sexo precisamente. Les vamos a hablar de cómo tratarse bien. En primaria o en infantil incluso se trabaja muchas veces esto, la diversidad familiar. Es que el propio alumnado tiene familias diversas y se puede trabajar los estereotipos de género, cómo influyen y se relacionan con lo LGTB. Todo esto es con las herramientas que tenemos y que el profesorado tiene de diferentes etapas, aplicarlo a decir, oye, hay otras personas que no son heterosexuales, que no son cisgénero, y ir adaptándolo a su capacidad comprensiva. También digo, hay veces que los peques entienden todo esto mucho mejor que las personas adultas, ¿eh? Al menos mucho más claramente. Esta guía, Iván, entiendo que la vais a intentar mover por todos los centros educativos. Imagino o sospecho que a lo mejor no todos son igual de receptivos a implantar y a usar ese tipo de contenidos en su día a día. No, claro. Y tengo que decir que hay muchos centros que, sí, lo voy a decir, las direcciones no son favorables a abordar estos temas y no quieren abordarlos, pero hay también otros que tienen miedo a hacerlo por no crear conflicto con las familias o con el resto del profesorado. Y también hay otros centros que son muy valientes y que dicen, no,
Recordemos que este contenido está validado por leyes educativas desde hace 30 años. O sea que hablar de diversidad no es una opción, es una obligación, porque el alumnado y las familias lo son, y no ofrecer esa información es estar apartándoles de un derecho fundamental que es el de la información y el de ser ciudadanos y ciudadanas, ¿no? En toda su amplitud. La guía ha contado con la participación de un equipo pluridisciplinar. ¿Qué perfiles nos encontramos? ¿Quiénes te han ayudado a sacarla adelante, Iván? Es lo que más tranquilo me hace sentir es que tengo como a 15 personas que han revisado la guía. Hay sexólogas, hay sociólogos, hay profesores de universidad, Mercedes Sánchez Sainz, que es una maestra en este ámbito. Medio Sega la hemos puesto a revisar también la guía, ¿no? Hay un montón de gente, antropólogos, maestras, profesores de instituto, que han revisado, algunos más específicamente en su letra del acrónimo LGTB, otros en su campo de trabajo, revisando las dinámicas y las metodologías participativas. Es decir, es un trabajo en equipo. Yo he coordinado y escrito todo, pero si no estuviera revisado, no sería un trabajo tan importante y tan en equipo. ¿En qué más estáis pensando en Sega para seguir trabajando en esta misma línea? ¿Algún proyecto, idea futurible? Pues nuestra idea es ofrecer formaciones al profesorado, seguir trabajando en esa vía, además de seguir con el programa Ni ogros ni princesas, que ya hemos empezado este curso. Entonces, al menos esta parte de Sega de educativa, la idea es seguir todo el rato formando y acercarnos más al profesorado a través de los centros de formación del profesorado para que tengan esas, que no sean solo cápsulas momentáneas o que no sea una guía, sino que también haya diálogo, que podamos vernos, que podamos charlar y llegar a toda Asturias, no solo a la parte central, siempre movernos. Y ya por último, Iván, seguramente no nos escuchen a estas horas, pero ¿qué mensaje de ánimo, de aliento, de guía podemos lanzar a un alumno, a una alumna que se reconozca víctima de la LGTBI-fobia en el aula? Realmente, ¿qué debería hacer? ¿Qué recomendación le podemos lanzar desde aquí? Para que nos escuche luego en diferido, y la suma. Pues yo creo que lo más importante es pedir ayuda. Localizar a esas personas que siempre hay alguien cerca que te pueda ayudar. Igual no son tus padres o igual no es tu tutor o tutora, pero siempre hay un profe que te cae mejor. Siempre hay alguien, un amigo al que le puedes pedir ayuda, que no hay que vivirlo en silencio, porque el silencio al final es también producto de la violencia. Hay que buscar ayuda, hay que hablarlo y sobre todo que no tiene la culpa de la violencia que sufre. Es una cosa fundamental. No somos culpables de las heridas que nos van creando y tenemos que sobreponernos a eso y pedir ayuda y siempre va a haber un poquito de esperanza. Bueno, pues nos quedamos, si te parece, Iván, con ese mensaje, lo recogemos y lo grabamos aquí en la radio pública. Gracias. Muchísimas Iván gracias. González Beltrán. Buen día. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y vamos ya en clave nacional con más asuntos que avanzábamos también en la apertura. Y es que Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, se ha convertido en el primer fiscal general condenado en España. El Supremo le ha impuesto una pena de 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este fallo supone su salida de un cargo al que llegó ya marcado por haber sido la mano derecha de quien le antecedió, la exministra de Justicia, Dolores Delgado. El Tribunal Supremo, ha condenado al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales. Aún no se conoce la argumentación de la sentencia, pero el fallo no ha sido por unanimidad. Ha contado con el apoyo de 5 magistrados de corte conservador y el voto discrepante de 2 magistradas de corte progresista. El Supremo condena al fiscal general, como decimos, a 2 años de inhabilitación y el Gobierno, que ha mantenido su apoyo a García Ortiz a lo largo de todo este procedimiento, tendrá que relevar ahora del cargo a García Ortiz. El ministro de Justicia, Félix Bolaño, defiende la inocencia de García Ortiz a pesar de ya conocer el fallo y anuncia que en los próximos días pondrán en marcha el proceso para nombrar a su sustituto. El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado.
Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. Por ello, les anuncio que en los próximos días pondremos en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado. Tras conocer el fallo, la presidenta madrileña ha celebrado ese fallo y ha dicho a través de redes: hoy el mundo sabe lo que está pasando en España. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido precisamente a la presidenta madrileña y ha emplazado al jefe del Ejecutivo, a Pedro Sánchez, a asumir responsabilidades políticas y le ha pedido que dimita. Se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo. Con un mínimo de decencia, tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del Gobierno. Hoy está previsto que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparezca en rueda de prensa a las 12:30 de la mañana para valorar la condena de esos 2 años de inhabilitación a García Ortiz. Y tras salir de la cárcel, seguimos en clave nacional, el exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, se ha dirigido a Navarra, a la localidad de Milagro, donde nació. Sí, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decretó este miércoles la puesta en libertad de Santos Cerdán, en prisión desde el pasado 30 de junio, al considerar seriamente mitigado el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han ampliado los indicios contra él. Desde el Gobierno aseguran estar tranquilos, aseguran que la trama en la que estaría implicado Santos Cerdán no afecta al Partido Socialista. Por el contrario, por cierto, el Partido Popular cita en diciembre a Santos Cerdán, ya que ha salido de la cárcel, a la Comisión Coldo del Senado. Y más asuntos, seguimos hablando en clave política, porque el ministro de Política Territorial ha asegurado que en el Partido Socialista, en su formación, no hay temor a cualquier declaración que pueda hacer el ex número 2 del partido, Santos Cerdán, que se encuentra, como saben, ya en libertad. Ángel Víctor Torres ha defendido en Asturias, aquí en el Pozo Sotón, las decisiones adoptadas por los socialistas contra la corrupción mucho antes de la entrada en Soto del Real de Santos Cerdán. Una vez se supo el primero de los informes, de manera automática el secretario federal pidió la dimisión de Santos Cerdán y también el acta como diputado, ¿no? Por tanto, se actuó de manera contundente mucho antes de que estuviese en la cárcel, y creo que eso es lo que tienen que hacer las formaciones políticas. Hemos conocido esta semana también cómo otros representantes políticos han sido encarcelados por compra de material sanitario y supuestos delitos, y no es idéntica la contundencia que tuvo el Partido Socialista con la que ha tenido el Partido Popular. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y empezamos ya capítulo cultural, porque esta noche comienza una nueva edición de Vetusta Jazz con un concierto de Chucho Valdés, para muchos la figura de mayor referencia del jazz afrocubano. El cartel de esta quinta edición combina estilos y tradiciones. Vetusta Jazz programa 2 encuentros internacionales, el del asturiano Jorge Viejo con su maestra, la alemana Sabine Kugel, y el cantante de fado Antonio Zambujo. El guitarrista brasileño Yamandu Costa también forma parte de ese cartel que arranca hoy en Oviedo y del que nos da más detalles nuestro compañero Guillermo Verdín. Cuéntanos. Chucho Valdés vuelve a Oviedo, ya está, llegó ayer a la capital del Principado, solo unos días después de recibir su último Grammy Latino por Cuba and Beyond, del disco que presentará esta noche en el Teatro Campo Amor junto a su Royal Quartet. El director artístico de Vetusta Jazz, Gonzalo García Conde, destaca del hijo de Bebo, que a sus 84 años sigue estando de rabiosa actualidad. Chucho es una ambición de Vetusta Jazz desde la primera edición. Fue un artista en el que teníamos los ojos puestos porque además ya tiene una relación muy marcada con Oviedo. Vino en el Festival de los 80 con su banda Iraquere, vino en 2011, que dio un concierto maravilloso. Precisamente, explica García Conde, la excelencia ha sido una de las características principales de Vetusta Jazz desde su inicio en 2021. La otra, el jazz asturiano, una combinación que mantiene este año con un cartel que hace un recorrido desde las tradiciones brasileñas y portuguesas a la escena centroeuropea y asturiana.
Pues es que efectivamente ese es el camino que debe tomar el jazz en el siglo XXI. Maridar estilos, maridar culturas, hacer evolucionar sonidos tradicionales y folclóricos, combinándolos con otros. Entonces eso es lo que presenta efectivamente Vetusta Jazz en este año. El domingo 30 en el Campo Amor es el turno de Viejo y Kulig, alumno y maestra. Jorge Viejo es una de las figuras más relevantes del jazz asturiano. De sus investigaciones en el prestigioso Maastricht Conservatorium es fruto este concierto didáctico con temas de su trabajo en torno a los derechos humanos, voces a través del océano. Y en la segunda parte, nos cuenta él mismo, la protagonista será Sabine Kulig. Una cantante internacional con más de 2.000 conciertos en Europa, profesora del Conservatorio de Maastricht. Es un concierto muy bonito de escuchar. Obviamente contamos con 7 músicos de lo mejor que hay en el norte de España, asturianos unos cuantos, de Galicia también. Hay poeta, Gemma Fernández está ahí. El 12 de diciembre cierran el ciclo Antonio Zambujo, figura destacadísima del fado y de la música alentejana, y Yamandú Costa, virtuoso de la guitarra de 7 cuerdas, que vuelve a Vetusta Jazz tras su éxito en la primera edición. Costa nos cuenta que sus conciertos son una celebración de la influencia entre esas dos culturas. Un encuentro de lenguajes, de músicas que se complementan de alguna forma, ¿no? Saben que la música brasileña es una continuación de alguna forma de la música iberoamericana, de la música portuguesa. Tenemos mucha influencia de la música de esta región. Y seguimos en clave cultural porque la banda de música de Siero conmemora este viernes su 40 aniversario con un concierto especial de Santa Cecilia que se celebrará a partir de las 8 en el auditorio de la Pola Siero con entrada libre hasta completar el aforo. Un concierto del que nos da más datos Ángeles García. El recital va a reunir antiguos miembros de la formación, incluido Alfonso Sánchez Peña, director durante más de 3 décadas, quien dirigirá 2 piezas, entre ellas su famosa composición El mar y la montaña. Además, el programa contaba aquí en Asturias al Día de RPA. Emilio Huerta, director de la banda de música de Siero, va a recuperar obras emblemáticas de la banda como El pasodoble, El abanico. Un pasodoble muy conocido de Alfredo Jabaloyes de 1910, y yo creo que conocido por todos, una partitura preciosa. El título hace referencia un poco a lo que puede trabajar la banda dentro de las dinámicas de los volúmenes. El cerrar y el abrir del abanico se demuestra un poco en los fuertes y pianos. Una obra muy bien pensada. Es una obra preciosa. Todo es obra de la Asociación Sierense de Amigos de la Música, que tiene nueva junta directiva desde marzo de 2024. Al frente, Carlos González señala que están trabajando para ofrecer algo más que conciertos. Nueva directiva es una directiva, pues un poco más dinámica, que estamos intentando buscar nuevas actividades, hacer intercambios culturales. Pues hemos ido por primera vez a Sabadell y hemos llevado la música de Siero a Sabadell con un pasodoble titulado con ese mismo nombre, con Siero. Y después estamos haciendo, intentar acercarnos otra vez a los colegios, a los institutos del concejo. Dinamizar un poco lo que es la banda y no solo hacer conciertos, buscar otro tipo de actividades. Se trata de una asociación en la que quieren que no solo sus integrantes disfruten de la música sin que sea una obligación, sino, según su vicepresidenta Mili Cimadevilla, que el público en general se divierta con sus representaciones. Ha cultivado distintos estilos y géneros
que acercan la música a todo tipo de públicos. Por eso cuando nuestros conciertos, la verdad es que cuando uno viene al patio de butacas, pues ve desde niños a personas mayores, personas de edad mediana, que tienen esa pasión por la música como nuestros músicos y que disfrutan de ella en directo y de forma gratuita. El concierto de la banda de música de Siero será a partir de las 8 de esta tarde en el Auditorio de la Pola. Y el espacio Portus, dependiente de la Autoridad Portuaria de Avilés, acoge este viernes una charla de Ricardo García sobre la navegación en la ría de Avilés desde el último cuarto del siglo XIX a la actualidad. La charla comenzará a las 7 con entrada libre hasta completar el aforo. Será el capitán de navío Ricardo García el que imparta esta charla bajo el título Del Nieva al Andimar III. Hará un recorrido en orden cronológico desde el vaporín Nieva, que navegó en el último cuarto del siglo XIX llevando bañistas al caballo, hasta la embarcación Andimar III, que en la actualidad pasea turistas por el estuario avilesino. El responsable del espacio Portus es el arqueólogo Nicolás Alonso. Alrededor de lo que es la navegación histórica y el pasaje de boteros, de lancheros, desde el siglo XIX con el vaporín Nieva hasta lo que es la actual conexión que realiza el Andimar III, el barco que realiza los paseos por la ría de Avilés todos los veranos, impulsado por el Ayuntamiento de Avilés y la propia Autoridad Portuaria de Avilés. La organización de esta charla coincide con el momento importante para la propuesta expositiva de la autoridad portuaria, ya que el pasado mes de octubre se alcanzaron los 4.080 visitantes, el mismo registro que en todo 2024. Actualmente el centro acoge la exposición fotográfica Templo y Dársena, que se podrá visitar hasta el 6 de abril del próximo año y que recoge la construcción del templo de Nuestra Señora del Carmen en San Juan. Y de Avilés nos vamos a Tapia de Casariego porque allí, a principios del próximo año, está previsto que se firme el convenio entre Puertos del Estado y el Principado para convertir el faro de Tapia en una residencia para artistas. Se han diseñado 6 habitaciones, cocina-comedor y salas para albergar disciplinas de música o de artes plásticas. Hace unos meses que terminaron las obras de reforma, por lo que ahora mismo únicamente queda pendiente la tramitación del Gobierno central. Al margen del proyecto de residencia, el faro seguirá teniendo funciones de seguridad marítima. Vanessa Gutiérrez, la consejera de Cultura, y Pedro Fernández, alcalde de Tapia de Casariego. A dar pie a un patrimonio cultural vivo, rico, que además esté estrechamente vinculado al territorio, en este caso a Tapia. Como están pendientes de esas cuestiones administrativas del convenio entre Ministerio y Consejería, pues bueno, vamos a esperar que se finalice eso y después pues esperar verlo en marcha y sin duda alguna va a ser un atractivo para Tapia. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Actualidad deportiva de viernes que nos acerca Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. El Real Oviedo seguirá esta mañana preparando en el Requexón el partido del domingo a las 2 en el Carlos Tartiere frente al Rayo Vallecano. Una cita para la que Luis Carrión baraja cambiar de sistema, sopesa jugar con un solo punta. Por lo demás, hoy se espera que Kwasi Sibu se una al grupo tras los compromisos con su selección. Con la llegada del ganés, todos los internacionales azules ya están de regreso en el Principado. Este mediodía sabremos si finalmente Juan Otero está en condiciones o no de volver a entrar en una convocatoria del Sporting. El atacante colombiano, ausente en los últimos choques por un problema muscular, apura para estar el domingo sobre el césped frente al Huesca en el Alcoraz. Cita que se van a perder Kevin Vázquez, Pablo García y Nico Riestra. En Primera Federación, mañana a las 4:15, el Real Avilés Industrial visita a Almérida con la idea de conquistar los 3 puntos y no perder comba con los puestos punteros. En categoría femenina, el Real Oviedo recibirá, desde un cuarto de hora antes, al Cacereño. En Segunda Federación masculina, mañana a las 5 adelanta su cita el Vetusta, que visita al Atlético Astorga. En competición femenina, el sábado el Sporting y el Avilés jugarán contra filiales. Las rojiblancas visitan al del Athletic desde las 4, un cuarto de hora más tarde las blanquiazules reciben al Atlético C. En la segunda división femenina de fútbol sala, el Gaetero Rodiles, líder de la categoría, juega en casa este sábado desde las 6:30 frente al Meigas.
En materia polideportiva, la gijonesa Daniela Álvarez y la madrileña Tania Moreno quedaron apeadas en octavos de final de la Copa del Mundo de Vóley Playa que se juega en Australia, después de perder frente a la pareja canadiense compuesta por Melissa Jumana Paredes y Brendy Wilkinson. En hockey sobre patines, mañana tenemos doble cita en la Hockey Liga Femenina. El N Oposiciones Club Patín Mieres se mide al Vigues y Riells desde las 8 en el Visual Arroyán. Antes, a las 5:30, el Telecable de Natasha Lee juega en la pista del Voltregà. Patina muy bien, juega muy bien al hockey, ¿no? Sí que son jovencitas, pero tienen un nivel de patín muy alto, ¿no? Es un equipo que también juega muy bien a las contras, allí en San Hipólito es una de las cosas que hace mucho daño, ¿no? A todos los rivales. Mañana a las 4 comienza la andadura del Pasec Belenos en la Copa del Rey de Rugby. El conjunto avilesino recibe en el Mur de Zaro al Ordizia de la máxima categoría. En balonmano, el Confiabas Oviedo vuelve a jugar fuera de su feudo. El equipo asturiano de División de Honor Plata masculina, en puestos de descenso, juega ante el Fundación Agustinos de Alicante. Será mañana desde las 8. En baloncesto, el Limerca Oviedo recibe este sábado a partir de las 7 al Estia Menorca en partido de primera FEP. Habla el pívot Alonso Faure. Después de 2 partidos fuera de casa, 2 partidos duros, hay ganas de volver a casa y de jugar otra vez delante de nuestra afición y esperemos que se llene de nuevo el Palacio. Están cerca de nosotros en la clasificación, o sea que sí que estaría bien ganarles y ir distanciando. Doble compromiso en la Superliga 2 de voleibol para el sábado. Desde las 5 y en categoría femenina juega el grupo en casa ante el Arona en un duelo directo en la parte baja, mientras que en la competición masculina el Cid Jovellanos visita al San Sadurniño a las 7:30. Y este fin de semana habrá que estar muy atentos al Cross Internacional de Atapuerca en Burgos, donde atletas asturianos de la talla de Bea Álvarez, Marian Benkert, Ainhoa Brea, Jaime Bueno, David Afonso o Ibrahim Morala parten con opciones de subirse al podio. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad económica, como siempre, con José Antonio Antuña de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Qué nos puedes adelantar hoy, contar hoy? Pues la apertura que vamos a tener va a ser bastante negativa. Ayer después del cierre, ayer en Europa la sesión fue positiva, pero después del cierre en Europa los mercados americanos se dieron la vuelta otra vez con el foco en la tecnología y acabaron cayendo, pues el Nasdaq por encima del 2%, el S&P por encima del 1% y cerca de ese 2%. Y eso se ha trasladado a los mercados asiáticos. Y por eso también aquí en Europa pues están recogiendo caídas que los futuros vienen marcando superiores al 1% tanto en el IBEX como en el Eurostock. En el acumulado de la semana el IBEX ya lleva caídas de en torno al 2%, con lo cual, salvo que se dé la vuelta a lo largo de la sesión, parece que va a ser una semana negativa y bastante negativa porque, insisto, la apertura de hoy es prácticamente del 1,5% según marcan los futuros. Y es un poco la duda que seguimos teniendo en cuanto a la tecnología, como digo. Si a eso le sumamos que ayer tuvimos un informe de empleo en Estados Unidos que fue bueno, era el de septiembre y que salió pues con una fortaleza mayor de la esperada, eso que ha hecho que la expectativa que había de bajar tipos en Estados Unidos, que iba bajando mucho en los últimos días, pues bueno, ya prácticamente la probabilidad de que baje el tipos la FED el 10 de diciembre está en torno al 30%, que es bastante baja, con lo cual el mercado está descontando que no se van a bajar esos tipos. De hecho, ayer también, para reforzar un poco la idea de que la economía americana está aguantando bien, tuvimos los resultados de Walmart, de una de estas grandes cadenas de suministro, y fueron unos buenos resultados para el tercer trimestre y también una buena guía para lo que queda de año, con lo cual eso avala también la idea de que ese consumo privado está aguantando bien. Y el foco de hoy pues está en que hoy conoceremos algunos indicadores adelantados que nos gusta seguir, son los PMIs que conoceremos a nivel mundial, en Asia, en Europa y en Estados Unidos, y eso bueno nos permitirá, son datos ya de noviembre y nos permitirá pues bueno ver un poquito cómo está la situación actual del mundo en general y cómo están aguantando por las principales economías, evidentemente con el foco puesto en Estados Unidos, que conoceremos luego por la tarde. Salvo que esos datos salgan muy positivos, pues lo normal es que a lo largo de la sesión sigamos hablando de estas caídas. Bueno, pues quedamos pendientes de si se revierte la situación y volvemos a hablar el lunes, José Antonio. Perfecto. Buen fin de semana, gracias, como siempre. Gracias, buenos días. Bueno, y mañana a las 7 de la tarde en Quibi Almacenes tendrá lugar el 32 concierto pola oficialidad con Herbamora, Dixebra y Évolo el Sumiciu y Alienda. Con estos últimos
nos vamos con su música, con su tema Alendando, dándoles las gracias por escuchar la radio autonómica, por escuchar Asturias Hoy, primera edición. Buen viernes.